Podemos tomar asiento, queridos hermanos. Muy buenos días con todos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que nos invita a examinar nuestro corazón, el estado de nuestro corazón. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el Señor estaba con sus discípulos, los estaba conversando con ellos y les habla, los instruye acerca de los tiempos del fin, les habla acerca de las señales del final de los tiempos y también le habla acerca de su venida, acerca de la venida repentina del Hijo del Hombre. Y en medio de esa enseñanza les dirige una seria advertencia, una advertencia seria y urgente. Les va a decir a sus discípulos que deben estar preparados. En el versículo 44 de Mateo 24, el Señor les dice: por tanto, también ustedes, se está dirigiendo a sus discípulos, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Y luego de haberles dado esta advertencia, Jesús les va a contar tres parábolas que ilustran cómo será el reino de los cielos, el reino de Dios, y cómo es que debemos vivir aquellos que hemos creído en Él, aquellos que esperamos su retorno. La primera es la parábola del siervo fiel y del siervo infiel, que se encuentra al final del capítulo 24 de Mateo. La segunda parábola es la parábola de las 10 vírgenes, que se encuentra al inicio del capítulo 25. Y la tercera, que habla acerca del mismo tema, acerca del reino de los cielos, se encuentra después de la parábola de las 10 vírgenes, que es la parábola de los talentos. Hoy nos vamos a centrar en esta segunda parábola, en la segunda de estas enseñanzas que el Señor le da a sus discípulos. El mensaje de hoy lo he titulado La parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas. La parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas. Así que los invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 25. Leamos los versículos del 1 al 13. Mateo 25, versículos del 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él, dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Otras versiones dice: porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si se fijan, la parábola empieza con la palabra entonces, un término clave que nos conecta directamente con el contexto
del capítulo anterior. Ese entonces hace referencia a lo que sucederá en el tiempo posterior a todas las señales y advertencias que Jesús le da a sus discípulos en el capítulo 24. En otras palabras, el Señor nos está llevando al momento de su regreso, al retorno o a la segunda venida del Hijo del Hombre. Jesús dijo en el versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. La expresión será semejante equivale a decir: el reino de los cielos será como. El reino de los cielos será como, y después va a dar algunos ejemplos. Ahora, el escenario que el Señor presenta en esta parábola y que lo compara con el reino de los cielos es una boda judía. En esta historia que acabamos de leer, Jesús nos presenta a 10 vírgenes, de las cuales 5 son descritas como prudentes y 5 como insensatas, como necias. Estas mujeres, y estoy hablando de todas ellas, habían sido invitadas a la boda y desempeñaban un papel muy especial. Estas mujeres eran las damas de honor de la novia. Eran las que acompañaban y ayudaban a la novia a prepararse para ese momento tan esperado y glorioso. Ahora, es importante destacar que estas mujeres no eran extrañas, sino más bien eran personas cercanas, eran personas conocidas de los novios, lo cual resalta la relación previa que tenían con los novios, con ellos. Ahora, no cualquiera es elegida para ser dama de honor. Las que se han casado y han querido tener sus damas de honor acompañándolas, no van a escoger a cualquiera que no conocen, sino que a alguien que conocen, a alguien cercano, a alguien que ustedes tengan alguna relación o confianza. Lo mismo, estas mujeres eran conocidas de los novios. En esta parábola, el novio representa a Cristo y su llegada para celebrar las bodas es una imagen clara del regreso del Señor para encontrarse con su novia, que es la iglesia. Así que el novio representa a Cristo y su llegada para celebrar estas fiestas de bodas es una imagen clara del regreso de Cristo para reunirse con la iglesia, con su novia. Y ese es el mensaje central de esta parábola. Sin embargo, en la historia que hemos leído hay un problema, por decirlo así. Y el problema es que la mitad de estas mujeres, que eran las damas de honor de la novia, son calificadas como insensatas. ¿Y qué es lo que las hacía insensatas? El hecho de que, aunque formaban parte del grupo de damas de honor y que aparentaban estar listas, en realidad no lo estaban. No estaban verdaderamente preparadas para la boda. Ahora bien, es importante también considerar quiénes eran estas mujeres, estas vírgenes. No se trataba de personas ajenas al pueblo de Dios, sino a personas que formaban parte de la comunidad visible de creyentes. Estas vírgenes representaban a personas dentro de la iglesia, representaban a miembros de la congregación que aparentemente esperaban al novio, pero en realidad no estaban preparadas para su llegada. Estamos hablando, recuerden de que Cristo es el novio, la novia es su iglesia.
estas mujeres representaban a personas dentro de la iglesia que aparentemente estaban listas, pero no lo estaban. Ahora, estar preparado no solo implica tener la intención de esperar, estamos hablando en este contexto que estamos viendo, sino estar dispuesto a hacerlo con paciencia y perseverancia, incluso si la llegada se prolonga más de lo esperado. El versículo 5 dice lo siguiente, y aquí vamos a ver por qué es que le digo esto. Al tardarse el novio, dice, al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Ahora, vemos claramente aquí que el novio se tardó, ¿ok? Hubo una demora, el novio se demoró. Y esa demora generó una sensación de espera prolongada. Sin embargo, aunque su llegada podría parecer lejana, también podía suceder que él podía venir en cualquier instante. Así que mientras que ellas esperaban y no llegaba, ellas decían, se va a tardar más. Pero el novio podía llegar en cualquier momento. Y algo similar se menciona en la parábola anterior. En Mateo 24, versículo 48, donde se habla acerca del siervo infiel, este siervo infiel va a decir, mi señor tardará, mi señor tarda en venir. Y como él estaba confiado que su señor tardaría, él va a comenzar a maltratar a sus consiervos y a entregarse a excesos. También notemos que tanto las vírgenes prudentes como las vírgenes insensatas se durmieron. Todas se durmieron. Sin embargo, el texto no las reprende por haberlo hecho. No vemos en el texto que reprende a las novias por haberse dormido. No las culpa por eso. Lo cual indica que el problema no fue el sueño, sino la falta de preparación. Lo importante no era si estaban despiertas o dormidas, sino que si estaban listas para cuando el novio llegara. Todas estas mujeres, las 10, esperaban la venida del novio. Las 10 llevaban sus lámparas. Todas anhelaban encontrarse con él. Sin embargo, la diferencia fundamental entre ellas radicaba en que las prudentes llevaron aceite en frascos junto con sus lámparas, mientras que las insensatas no llevaron aceite consigo. Las lámparas que se usaban en aquel tiempo eran como unas antorchas. Consistía en un palo de madera largo con una mecha en la parte superior. Esa mecha se empapaba en aceite, por eso es que llevaban una vasija de aceite y empapaban la mecha en aceite que ellas tenían y las encendían. Sin el aceite, la lámpara no servía para nada. Sin el aceite, era inútil que tuvieran la lámpara, porque no la podrían usar. El versículo 6 dice lo siguiente: pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Ya vimos que el novio se había demorado, pero fíjense la hora, era medianoche, es decir, la hora menos esperada para su llegada. Los estaban esperando tal vez que llegue a las 7, 8, pero el novio llega a medianoche, la hora menos esperada para su llegada. Y es entonces cuando se escucha un grito. Alguien grita, dice: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Y ante ese anuncio, todas las jóvenes se despertaron y comenzaron a preparar sus lámparas. La historia nos dice que las 5 vírgenes prudentes, las sabias, inmediatamente arreglaron sus lámparas.
ellas estaban listas para salir al encuentro del novio. Arreglaron sus lámparas, cogieron sus vasijas, estaban listas para poder salir, para encontrarse con el novio. Pero las insensatas en ese preciso momento se dieron cuenta que no tenían lo necesario para encender sus lámparas. Y en su desesperación, en su angustia en ese momento al ver que sus lámparas se apagaban, es que les van a decir a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Les explico algo. A lo largo de la historia de la iglesia, el Espíritu Santo ha sido representado frecuentemente por el aceite. Y en las Escrituras, el aceite es utilizado como un símbolo. Aparece en varias ocasiones, en varios pasajes, refiriéndose al Espíritu Santo, a su presencia o acción o actuar. Y la idea aquí es que lo que les faltaba a las vírgenes insensatas era precisamente el Espíritu Santo o algo íntimamente relacionado con Él. Puede ser una cosa u otra. Lo cierto es que aquello que le faltaba a estas vírgenes, ya sea la presencia del Espíritu Santo o la evidencia de una vida transformada por Él, fue lo que las excluyó de participar en la boda. Ante su preocupación, ante su apuro, las insensatas le van a suplicar a las prudentes que le compartan su aceite, pero ellas van a responder con sensatez. Eran prudentes, eran sabias, así que van a responder con sensatez. Les van a decir a las otras vírgenes imprudentes, le van a decir: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Más bien, vayan a los que venden y compren para vosotras. Y en realidad, las vírgenes prudentes no podían ayudarlas. Lo único que pudieron hacer y que vemos que hicieron es recordarles a las insensatas que ellas mismas debían conseguir su propia provisión de aceite. Y vemos que las insensatas van a seguir el consejo de las prudentes, es decir, van a ir a buscar el aceite. Cuando la parábola menciona vender y comprar este artículo tan valioso, estamos refiriéndonos al aceite que era necesario en ese momento. No debe entenderse, o no lo debemos entender en un sentido literal o comercial, sino como una forma figurada. Es decir, como si le estuvieran diciendo: vayan y adquieran lo que necesitan por el único medio legítimo. Es como que, ¿sabes qué? Vayan y consíganlo. Y la única manera correcta, la única manera legítima de poder hacerlo es así, comprando. Es lo que le están diciendo. Ahora, la palabra comprar en este contexto es significativa. Y vemos esta palabra en otros pasajes de la Escritura que se usa en un sentido espiritual. Por ejemplo, en Isaías capítulo 55, versículo 1, la palabra dice: venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Que está diciendo: compra vino y leche, pero sin dinero, sin precio. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, Cristo mismo dice: te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. Ustedes se acuerdan una de las cartas a las iglesias. El Señor le dice: te aconsejo que compres de mí oro refinado por fuego. Ahora bien, sabemos que la salvación no se puede comprar, porque la salvación es un regalo gratuito de Dios. Sin embargo, una vez que la recibimos por medio de la fe
en Jesucristo, se convierte en una posesión personal e intransferible. La salvación la recibimos por gracia, y una vez que la recibimos nos pertenece y no podemos cederla ni transmitirla a otros. Romanos 8:9 dice lo siguiente: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Solo aquellos que han creído y recibido a Cristo poseen al Espíritu Santo y son verdaderamente suyos, son verdaderamente hijos de Dios. Leamos los versículos del 10 al 13, Mateo 25, del 10 al 13. Y mientras ellas iban a comprar, son las vírgenes insensatas, y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que vemos que mientras que las vírgenes insensatas fueron a buscar el aceite, fueron a comprar aceite, el novio llegó. Y las vírgenes prudentes que estaban preparadas entraron con él, entraron con el novio a la fiesta de bodas. Y como era costumbre en aquella época y en ese tipo de celebraciones, la puerta se cerró, la puerta externa se cerró. Entró el novio, los invitados, ¡pum!, se cerró la puerta. Este detalle nos recuerda una advertencia muy seria que también aparece en Lucas. Leamos Lucas 13:25. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros, estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Cuando las vírgenes insensatas regresaron, ellas se dieron cuenta que la fiesta de bodas ya había iniciado y que la puerta estaba cerrada. Al comprender lo que había ocurrido, ellas entraron en desesperación. Dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Se desesperaron y van a comenzar a clamar. Van a comenzar a clamar y a golpear la puerta. Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos. Pero ya era demasiado tarde. Aunque gritaron y golpearon con insistencia, sus súplicas fueron inútiles. La oportunidad se había perdido. Y todo esfuerzo posterior, todo lo que hicieron, todos sus gritos, todos sus golpes, eran en vano. Ya no tenía valor. Ahora, les explico algo. Llamar a alguien 2 veces por su nombre, o tal vez por su título, en la Biblia tiene un significado profundo. En algunos casos denota urgencia. Al llamar a alguien 2 veces por su nombre, era una forma de captar la atención de la persona. Tal vez se le quería dar algún mensaje importante, así que era para captar la atención de la persona. Esa era una de las razones de por qué se mencionaba o llamaba o repetía el nombre de una persona 2 veces. Pero también puede indicar una relación cercana e íntima. Así que puede ser para llamar la atención, pero también el llamar a uno por su nombre 2 veces también representaba o indicaba una relación íntima, una relación cercana con la persona. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés de la zarza ardiente en el desierto,
Dios le llama 2 veces. Dice, Moisés, Moisés. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3. Y de manera similar en la Biblia también vemos que se le llama a ciertas personas 2 veces. Uno de ellos es cuando Samuel era niño y Dios le habla, Samuel, Samuel. O en el Nuevo Testamento escuchamos, Marta, Marta. Y en esta parábola encontramos la súplica de estas vírgenes insensatas que van a decir, Señor, Señor. Y esta repetición no era accidental. En la tradición hebrea, como ya mencioné, el llamar o mencionar el título de alguien 2 veces implicaba cercanía, implicaba un tipo de vínculo personal. Así que cuando las vírgenes insensatas llegan y llegan tarde y encuentran la puerta cerrada, no se limitan a decir, Señor, ábrenos, sino que vemos que ellas van a decir, Señor, Señor, ábrenos. Con esta expresión parece que ellas quisieran apelar a una relación íntima con Él. Es como que si le estuvieran diciendo, tú eres nuestro Señor, tú eres mi Señor. Yo quería estar aquí, yo quería participar de tu boda. Señor, tú me conoces. Eso es prácticamente lo que ellas estaban diciendo al llamar Señor, Señor. Eso es lo que ellas estaban tratando de decirle. Pero la respuesta del novio es firme. Les va a decir, en verdad os digo que no os conozco. No sé quiénes son ustedes. Escuchar esas palabras debe haber sido realmente terrible para ellas. Es como que si el novio les hubiese dicho, está bien, ustedes pueden tener la invitación, se les puede haber invitado, pueden tal vez tener sus lámparas, incluso pueden llamarme Señor, Señor, pero yo no las conozco. Yo no las conozco. Y esta misma idea se refleja claramente en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Leamos. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense ese versículo, que es tremendo, nos debe dejar pensando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos, no dice pocos, no dice algunos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Y esta advertencia del Señor nos recuerda que no basta con tener una apariencia externa de religiosidad o un conocimiento superficial de Cristo. Lo esencial es tener una relación genuina con el Señor, una relación íntima, una relación cercana con Cristo. Muchos pueden profesar ser cristianos, pero si no se han arrepentido genuinamente de sus pecados, ni se han rendido totalmente a Cristo, no son verdaderos creyentes, no son verdaderos creyentes. Si Jesucristo no habita en sus vidas, entonces no tienen al Espíritu Santo. En la iglesia de Cristo, y estoy hablando acerca de la iglesia universal,
Hay muchos cristianos nominales, es decir, personas que profesan ser creyentes, pero lo son solo de nombre. En realidad, esto será plenamente evidente cuando el Señor regrese. Esto será evidente en la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor les dice a las vírgenes insensatas, en verdad os digo que no os conozco, no está expresando ignorancia. No es como que si el Señor no supiera quiénes eran estas mujeres. Ustedes saben, el Señor sabe todo porque Él es Dios. Lo que Jesús está revelando o mostrando aquí es la ausencia de una relación personal, íntima y salvadora con Él. Lo que a estas vírgenes insensatas les faltaba no era conocimiento, sino una fe verdadera. Lo que ellas necesitaban era la fe salvadora. Si de verdad hubieran conocido al Señor, Él no les habría dicho, no os conozco. Tal vez las hubiese reprendido por llegar tarde. Quizás les hubiese dicho, es una vergüenza que hayan llegado tarde, o es una vergüenza que se hayan olvidado su jarro de aceite, pero no les hubiera dicho, no os conozco. El versículo 13 de Mateo 25 concluye con una advertencia clara. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y eso nos insta, hermanos, a estar preparados en todo tiempo. Y les digo algo, esta parábola no se refiere a paganos, no está hablando acerca de incrédulos, sino que esta parábola se refiere o va a personas que profesan ser creyentes, que aparentan estar en el camino correcto, pero que no poseen realmente lo que dicen tener. Fíjese, el Señor no está hablando a gente que no lo conoce. El Señor está hablando a la iglesia, porque estas vírgenes representaban a la iglesia. Así que está hablando directamente a los que profesan ser creyentes. Si alguno no estuviera seguro de su salvación, aunque asista fielmente a la iglesia, déjame decirte con amor y urgencia, mientras tengas vida y mientras que el Señor aún no haya retornado, hay esperanza. Todavía hay esperanza. Todavía hay oportunidad para que uno se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo con fe sincera para ser salvo. Todavía hay tiempo, hay la oportunidad de arrepentirse y de venir a Cristo y entregarle su vida completamente, pero de manera genuina. La puerta de la gracia aún sigue abierta, pero no lo estará para siempre. Cuando la puerta se cierre, será definitivo. Y si alguien llega tarde, o si llegas tarde, podrías vivir lo mismo que las vírgenes insensatas. Por más que uno clame, por más que uno golpee la puerta, ya no podrás entrar, porque la puerta estará cerrada. La oportunidad se habrá perdido. ¿Saben algo, hermanos? Cuando partas de este mundo, todos en algún momento vamos a partir de este mundo, a menos que el Señor regrese antes. Pero digamos, cuando partas de este mundo, quizás el próximo rostro que veas es del Señor Jesucristo. Quizás el próximo rostro que veas es del Señor Jesucristo. Varios dijeron amén, pero ahora continúo. ¿Y qué si ya estás allí delante del Señor?
y Él te preguntara, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Podrías mirarlo y decir con convicción, soy tuyo, Señor? Por eso, examina tu corazón. Debemos examinar nuestras vidas. Debemos examinarnos, ver cómo estamos. Debemos asegurarnos que nuestra fe es genuina, de que no eres como aquellas vírgenes imprudentes que esperaban al novio, lo estaban esperando, pero no estaban listas para su llegada. Así que, hermanos, seamos como las vírgenes prudentes que estaban preparadas, que estaban listas. Vivamos cada día con la esperanza y la certeza de que el Señor viene. Y cuando venga, que nos halle listos, que el Señor nos halle preparados, con nuestras lámparas encendidas, para poder entrar con Él al banquete eterno, a las bodas del Cordero. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendito Señor, por esta parábola. Gracias, amado Padre, porque a través de tu palabra tú no solamente nos instruyes, pero también nos adviertes, Señor, a cómo es que debemos de vivir, a cómo es que debemos estar mientras esperamos tu retorno. Amado Padre, ayúdanos a estar preparados para cuando tú regreses, Señor, para que podamos entrar a las bodas del Cordero. Amado Padre, que podamos examinarnos a nosotros mismos, que podamos ver cómo es que estamos viviendo. Sería terrible, Señor, pensar que somos salvos cuando no lo somos, y que podamos llegar en aquel día delante de ti y escuchemos esas terribles palabras: no os conozco. Amado Padre, no es que nosotros te conozcamos, eso no es lo importante. Lo importante es que tú nos conozcas. Amado Padre, que podamos rendir nuestras vidas completamente a ti, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Y una muestra de que realmente nos hemos arrepentido, Señor, que ha habido un arrepentimiento verdadero, es un cambio en nuestras vidas, Señor. Nuestras vidas tienen que ir siendo transformadas cada vez más. Ayúdanos, Señor, a mirar cómo estamos, a poder examinar nuestros corazones. Queremos, amado Padre, que seas tú transformando nuestra mente, que podamos, Señor, ver las cosas del cielo, que podamos aprender e instruirnos para el momento en el que estemos en tu reino, en el reino de los cielos. Amado Padre, gracias por esta advertencia, que aunque puede ser fuerte, Señor, nos ayuda a poder meditar, a poder reflexionar, a poder examinarnos. Y tú nos dices o nos instruyes de esta manera, Señor, porque tú no quieres que nos perdamos, sino que tú quieres que seamos como las vírgenes prudentes, que estemos preparados, listos para cuando tú retornes. Gracias te damos por todo, bendito Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.